Pasamos rápidamente a la siguiente comunicación, que nos seguimos en el ámbito de la investigación universitaria. En este caso, José Julio Zancajo Jimeno y Teresa Mostaza Pérez, de la Universidad de Salamanca, nos presentan su comunicación sobre la gestión espacial del patrimonio y la problemática de integración en infraestructura de datos espaciales. Adelante. Muchas gracias. Bien, pues en esta ponencia voy a abordar algunas de las ideas que hemos desarrollado desde la Universidad de Salamanca, en el grupo que en este momento lidero, sobre la gestión espacial del patrimonio. Nosotros somos ingenieros en cartografía, nuestro conocimiento está en el ámbito de la gestión espacial y, bueno, pues en algún momento entramos en contacto con grupos de trabajo en arqueología y en patrimonio, y se planteaba cómo documentar, en primer lugar, todos esos elementos del patrimonio y cómo gestionarlos en segundo lugar. En ese sentido, pues bueno, lo primero que hicimos como ingenieros es documentarnos sobre qué es eso que se llama patrimonio, porque al fin y al cabo nos faltaban o teníamos bastante lagunas. Bueno, yo creo que ya se ha hablado bastante sobre estas definiciones y yo voy a pasar sobre ellas rápida. Hemos obtenido qué tipos de patrimonio podemos gestionar. En el caso del patrimonio natural, posiblemente estemos mejor, más cercanos desde el punto de vista de la formación, pero en el tema del patrimonio cultural, pues efectivamente tuvimos que hacer un esfuerzo bastante importante para acercarnos a la problemática de ese patrimonio y trabajar con él. Por ejemplo, definir qué tipos de patrimonio había, tangible, intangible. Nos hemos centrado principalmente sobre el tangible en la primera gestión o en el primer acercamiento de ese patrimonio. Y, bueno, pues de todas las maneras, pues aquí aparece un pequeño resumen de todos esos patrimonios y de esos conceptos que eran necesarios para establecer tanto la fase de documentación espacial como la fase de gestión posteriormente. En lo que se refiere a los niveles de patrimonio, también hemos hecho un acercamiento para ver cómo se estructuraba o se jerarquizaba ese estudio del patrimonio. Hemos visto que había un determinado patrimonio que no en principio vamos a abordar en las bases de datos, pero sí a partir de este nivel, el patrimonio local, el nacional y el mundial, ¿no? Me centro ya sobre la problemática que nosotros detectamos en lo que se refería a la gestión. Estamos hablando, como ya se ha visto por otro lado, que en lo que se refiere a la gestión de la información del patrimonio, pues es muy heterogénea, ¿no? Pero lo que sí estaba claro era que el patrimonio tiene una componente espacial muy importante y que, por tanto, sería necesario introducir esa gestión, o nosotros creíamos que había que considerar la introducción de la gestión del patrimonio en ese ámbito espacial en el cual se encuadraba, ¿no? No hemos encontrado una normalización en los modelos de análisis, hay una compartimentación de la información. En algunos casos se produce duplicación en distintas ubicaciones, hay diferentes grupos y diferentes almacenes de información, y hay una evidente dificultad de actualización tanto de contenidos como de formatos. Puesto que una de las componentes más importantes de ese patrimonio precisamente es su ubicación espacial, pues nosotros abordamos como un sistema de trabajo de información, pues utilizar bases de datos espaciales y utilizar las tecnologías SIG para esa gestión de esas bases de datos espaciales, para ese acercamiento. ¿Qué requisitos debería cumplir ese sistema de información? Pues que permitiera integrar cualquier tipo de información, que pudiéramos establecer algún tipo de normalización sobre la documentación que existiera, que interconectáramos esa información. Aquí aparece el concepto de arquitectura distribuida por muchas necesidades, en principio por la propia definición de la información espacial. Un aspecto importante es que fuera escalable, es decir, que pudiéramos consultar la información en función de la necesidad que se planteara. Podíamos tener una necesidad más general o una necesidad mucho más detallada, y que fuera de difusión libre. Bien, estas son las características que tiene que cumplir: conjuntos de información diversa integrados en estructuras únicas, una normalización en la organización de esa información, cómo trabajar con ella, una normalización de las tecnologías para comunicación entre los sistemas de información. Eso nos llevaría a utilizar o a estar trabajando siempre con estándares. Tenemos que tener en cuenta que estos sistemas de información no van a tener por qué ser utilizados, y de hecho no lo van a ser en la mayoría de los casos, por usuarios especializados en información espacial como tal, y que debería haber una interacción.
Otro aspecto importante es que la información sobre el patrimonio, pues los diferentes grupos de investigación van aportando conocimiento y, por tanto, es necesaria una actualización constante de esa información. Y pues sí que va a ser necesario que exista una especialización técnica de esos administradores de esos sistemas de gestión de datos, ¿no? Era muy importante, o consideramos muy importante, que la información que se generara estuviera vinculada con el territorio y tuviera una conexión con su localización. Y también consideramos importante adquirir la idea de esa difusión de contenidos para hacer llegar el conocimiento a todos los ámbitos, pero desde diversos aspectos. La difusión de contenidos tiene un aspecto inicialmente investigador, en el sentido de que todos los investigadores pudieran acceder a esa información de forma normalizada, pero también hay el otro aspecto que también se ha señalado, que es el de conocimiento por todo el mundo del patrimonio, ¿no? Y sobre todo porque generaba, y nosotros así también lo entendimos desde el principio, podía generar un valor añadido al propio patrimonio y a las zonas en las cuales se encuadraba ese patrimonio. Por eso, pues, consideramos que el sistema pues, tenía que tener esas características que aparecen ahí. Debe ser abierto porque, puesto que el conocimiento va avanzando y además de una forma importante a lo largo del tiempo, es necesario que sea posible de una forma sencilla introducir información. Ha de ser imaginativo porque deben ser sistemas de fácil utilización. Ese era uno de los grandes retos que nos planteábamos desde el punto de vista de acceso a cualquier tipo de información, intuitivo porque debía ser fácil de manejar y a la vez tenía que ser participativo, es decir, interaccionar con el usuario. Soluciones que planteábamos para hacer la gestión de esa información, pues como digo, hay desarrollo de múltiples y sencillas aplicaciones en función de sus objetivos. En definitiva, lo que sí planteábamos era que era necesario generar una única base de datos espacial, que luego realmente no es tal base de datos espacial, pero que el acceso a la información debería ser especializado en función de la utilización de esa información. Y en ese sentido, pues, empezamos a hacer acercamientos. Lo primero que nos encontramos es que, como decía antes, la información era tan heterogénea que era imposible abordar su gestión con la base de datos espacial, aunque fuera espacial, normalizada que estamos utilizando. Y empezamos a pensar cómo romper esas limitaciones que están asociadas a una base de datos espacial. En ese sentido, pues, avanzamos un poco más hacia adelante y planteamos que deberían coexistir diferentes bases de datos, algunas de ellas no convencionales, y que lo que tendríamos al final sería una estructura de datos sobre la cual el sistema o cualquier sistema debería interaccionar y poder acceder a la información. ¿Qué ventaja tenía eso? La ventaja era que al ser una estructura, no una base de datos, sino una estructura de datos, cumplíamos uno de los grandes requisitos, que era un sistema abierto. Nosotros podemos introducir cualquier información simplemente estructurándola en nuestro sistema de datos a través de directorios, a través de lo que fuera. Y el inconveniente de ese planteamiento pues era que la tecnología de sistemas de información geográfica tal cual, es decir, en cualquier sistema comercial o no comercial, no posibilitaba el acceso a toda la información. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar sobre esos desarrollos en función de cuáles fueran las características que vamos a hacer, ¿no? Como digo, ahí es el primer acercamiento que hacemos. Empezamos a trabajar sobre los elementos del patrimonio. En este caso, hemos planteado varias colaboraciones con diversos grupos de arqueología, pero lo que voy a presentar aquí son las soluciones que están en este momento más avanzadas, que son las referentes a la gestión del patrimonio de la provincia de Ávila, que es donde me ubico profesionalmente. El primer acercamiento, pues, como es lógico, es realizar un software de gestión que permitiera el acceso a toda la información espacial y a la información del patrimonio. Eso se hace inicialmente pensando en una estación de trabajo. Entonces, en esa estación de trabajo desarrollamos un software que le llamamos Óvila, y ya nombrar una de las instituciones que está apoyando todo el desarrollo que estamos realizando, que es la institución Gran Duque de Alba, ligada, dependiente de la excelentísima Diputación Provincial de Ávila y del Centro Superior de Investigaciones Científicas. En esta aplicación, además, se plantearon no solamente la gestión del patrimonio inmueble como tal, sino que, bueno, pues planteamos, o sea, se había planteado, la institución Gran Duque de Alba hace diversos estudios, y uno de los estudios que está realizando es el estudio del territorio, de la evolución del territorio de la provincia de Ávila. Entonces, bueno, pues todo esto se está publicando, hay una serie de libros que tratan sobre el territorio en todos sus aspectos, y uno de los aspectos es precisamente la definición del territorio.
Lo que hicimos inicialmente fue coger toda esa documentación y pasar a un sistema que nos permitiera hacer un estudio de la evolución del territorio, pero un estudio espacial de la evolución del territorio. Esa fue la primera iniciativa, aparte de la propia gestión del territorio. Bien, como resultado de esa primera parte, pues tenemos esta visualización de los diferentes territorios, o mejor dicho, de la evolución del territorio de la provincia de Ávila. En gris aparece el territorio actual y los diferentes territorios que estuvieron en un principio y que se han ido desagregando a lo largo de los siglos. Cogimos la información escrita, la tradujimos a definiciones espaciales y generamos un sistema de visualización interactiva que permitiera ver la evolución de ese territorio. A esa evolución del territorio pues hemos ido agregando las componentes espaciales que nos parecían más importantes, como puede ser la hidrografía, como puede ser algunos núcleos de población, y, bueno, pues, en definitiva, ver cómo podíamos gestionar desde un sistema de información geográfica, es decir, estamos hablando de una cartografía que está espacialmente ubicada en el territorio, pues el estudio de la evolución de ese territorio. El otro aspecto era la gestión del patrimonio, ese patrimonio en principio al que hemos abordado, el patrimonio inmueble. Entonces, en ese caso, nos hemos circunscrito a lo que es la definición espacial de la provincia de Ávila en este momento y a hacer una distribución de los diferentes elementos del patrimonio en ese ámbito. Y luego, pues, como un ejemplo de trabajo con esa base de datos, pues introdujimos cada uno de los elementos, un ejemplo de cada uno de los elementos que estábamos tratando. Propusimos una interfaz que fuera siempre guiado en el sentido de escalas de visualización y en el sentido de manejo de esa información. Uno de los elementos importantes era esa parte que hemos llamado antes de imaginación de cara a estructurar la información. Estructurar toda la información en un sistema de información geográfica es complejo y en algunos casos la visualización pues, puede ser complicada. ¿Qué optamos? Pues optamos por utilizar los documentos cartográficos que ya existen y que tienen una muy buena visualización, como puede ser en este caso el 200.000. Entonces lo que hicimos fue el 200.000 de la provincia de Ávila, rasterizarlo y georreferenciarlo para trabajar con él a determinadas escalas. Eso me permite ver la información según voy acercándome de forma sencilla. La última información que se introdujo fue la ortofotografía de la provincia. Entonces, cuando llegamos al nivel de detalle, vamos viendo los elementos de la provincia de una forma mucho más completa y podemos acceder, mediante la simbología correspondiente, a las características de cada uno de ellos, simplemente picando sobre ellos. Es un sistema, o hemos pretendido que sea un sistema sencillo de utilizar, de hecho, no tiene ningún contenido de ayuda, era el objetivo ver cómo se podía trabajar con él y, de momento, pues parece ser que el resultado está siendo lo esperado. Es sencillo de manejar y permite acercar toda la información espacial y contener, además, la información de ese patrimonio. Bueno, aquí tenemos diferentes visualizaciones o cómo hemos resuelto, por ejemplo, elementos de visualización 3D integrando la información del láser escáner. El acceso a la ingente información que se está gestionando es uno de los grandes problemas y aquí hemos dado soluciones para visualización de esa información. El láser 3D, en el caso de la imagen de la derecha, y una panorámica de la Plaza de Santa Teresa en el caso de la izquierda. El siguiente paso sería conseguir que esta información fuera accesible por todos los usuarios, conseguir el objetivo de la difusión. Ese objetivo se planteaba cumpliendo ya los estándares que están establecidos respecto de acceso a la información y hemos utilizado el entorno de Geomedia para trabajar. Bueno, este es el primer ensayo con el que hemos trabajado y el primer ensayo que tiene la publicación web de esa evolución del territorio. Aquí vemos cómo, mediante ese acceso vía web, podremos acceder a la información territorial de la evolución de la provincia, una de las propuestas que hemos realizado, y también hemos propuesto un sistema de acceso a la información del patrimonio. En este sentido, pues hemos trabajado con esa publicación web de forma que permite acceder a la información de los elementos del patrimonio integrados con los elementos de cartografía, en primer lugar con una cartografía vectorial y, por supuesto, dejando determinadas consultas para acceso sencillo, de forma que un usuario no experto pudiera acceder a la información sin ningún problema. La otra propuesta de trabajo es seguir trabajando con esa ortofotografía y almacenar toda la información y, de la misma forma, acceder a esa información vía web de forma, repito, intuitiva y sencilla.
En este momento pues tenemos el servidor en pruebas, estamos trabajando sobre esas presentaciones de la información de patrimonio y como objetivo tenemos el generar un servicio WMS que permita el acceso a la información y la integración con esos visores más pesados como puede ser un sistema de información geográfica. Bueno, por último, para acabar, pues hacer una referencia a la Asociación de Aplicaciones Informáticas y Métodos Cuantitativos en Arqueología, cuya primera reunión se va a celebrar en Granada y que bueno, pues tiene como uno de sus grandes objetivos la promoción y el uso de las nuevas tecnologías en arqueología y patrimonio histórico y, por tanto, encuadrado dentro del ámbito en el que estamos hablando. Y por eso, con esto, por mi parte, acabo y les agradezco su atención. Los certificados. Gracias. Muchas gracias.